Les invito para que entremos en nuestra tercera y última parte de la enseñanza que hemos preparado para este encuentro, el cual hemos titulado El arte como estrategia para alcanzar la gran comisión. En Éxodo capítulo 15, los hijos de Israel celebran la victoria de Dios en el Mar Rojo, y cuando pasan al otro lado hay cantos. María toma los panderos, y no solamente que tocan los instrumentos, sino también que hay cantos y hay danzas. Ellos lo manifestaban así, algo totalmente cultural. En el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 23, también encontramos músicos en el templo y sus instrumentos por el rey David para alabar a Dios. No olvidemos que David, el gran cantor de Israel, era esa su característica principal, el que era conocido como el gran cantor de Israel. Y incluso salmistas como Asaf y otros, el mismo coro que había de David era un coro maravilloso. En segundo de tener música en el templo, y dice que esa música en el templo era de alguna forma un mandato, una orden de Dios, porque dice en segundo de Crónicas 29-25, este mandato lo dio el Señor por medio de sus profetas. ¿Cuál mandato? El de tener músicos en la iglesia, el de tener la música como algo artístico que se puede usar para alabar a Dios. Y no debemos olvidar tampoco que toda la poesía lírica de los salmos fue hecha inicialmente para ser cantada. Imagínense ustedes un libro entero de la Biblia dedicado pues a poesía lírica. Todo eso es cultural, todo eso es artístico. Recordemos que nosotros como iglesia tenemos como referente a Israel. Acuérdese que la iglesia empezó fue con judíos, y por eso es que en nuestros cultos la música es pieza importante. Así que estos detalles son buenos considerarlos. Con respecto a grupos corales y a instrumentación musical, tampoco es un invento nuestro, es arte musical puesto al servicio de Dios. Sabemos además que el canto era muy importante en la cultura hebrea, y que el libro de los Salmos era el cancionero del pueblo judío. Ese era el himnario de ellos, o el corario de ellos, era su cancionero. Las trompetas se mencionan para anunciar fiestas, para convocar a reuniones y durante la adoración. Así que siempre las trompetas aparecían como una señal de instrumentación musical que invitaba. Cada que había una convocación, cada que había una fiesta, una reunión, siempre las trompetas sonaban. Esto hasta inspiró al apóstol Pablo cuando habló del arrebatamiento de la iglesia, del recogimiento de la iglesia. Él incluso mencionó la trompeta, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Así que aún Pablo, siendo israelita, siendo hebreo, él tenía también esa concepción que en el momento del encuentro de la iglesia con el Señor también aparecerán los instrumentos. En el primer libro de Crónicas 25 aparece el grupo de adoración que servía en el templo durante el reinado de David, y ese coro, imagínense,
Era un coro que estaba compuesto por 288 cantantes. Maravilloso. Yo creo que cualquier músico moderno hoy o contemporáneo hubiese querido algún día oír a un grupo coral de ese talante. 288 voces en un hermoso coro. Sería espectacular oírlo. ¿Usted asistiría de pronto a algún recital de ellos? ¿Pagaría la boleta? Vemos en primero de Crónicas pues ese tema en el capítulo 25 para que lo leamos, y recordemos que esto de ser autor y compositor también es parte de los talentos que Dios le ha dado a varios. Y qué bueno, serie de hombres y mujeres, autores, compositores, arreglistas. Ya de hecho tenemos resultados excelentes de nuestro himnario, compuesto en su inmensa mayoría, o no sé si en su totalidad. Hay algunos himnos ahí que son pues tradicionales, están aparte, pero tenemos una riqueza muy grande ya definida de nuestros propios autores y compositores. El rey David fue eso. David fue autor y compositor de la mayoría de los salmos, porque ustedes saben que no todos los salmos a quienes Dios ha inspirado de nuestra misma iglesia. En el primer libro de Crónicas, también en el capítulo 15, aparece un grupo de cantantes y músicos que animaban a la asamblea pues del pueblo con distintos instrumentos y alzaban la voz con júbilo. El júbilo ha hecho parte también de nuestras canciones, y los pentecostales sí que lo somos. Somos expresivos con nuestra música y debemos seguirlo haciendo. También se mencionan muchísimas veces los instrumentos de percusión, el arpa, la flauta, la cítara. A veces uno tendrá que regular algunas cosas en los templos, unos instrumentos de percusión que son bien pesados. Y no sé si alguno de ustedes alguna vez ha tenido alguna dificultad con el volumen del bajo, o de la batería, o de la guitarra eléctrica. Son tres instrumentos que hay que saberlos regular, pero que igual hacen parte también de toda la instrumentación, y que bien usados son hermosos. Sí, porque le dan cuerpo a esto. Bueno, yo de eso no sé absolutamente nada, pero sí me han dicho, sé que estos instrumentos le dan cuerpo a la música, y la hacen ver, le ponen como el músculo a la melodía, a la canción misma, y son bonitos, solo que hay que regularlo como todo, porque alguien podrá decir, no, es que como ese bajo nos hace temblar. ¿Usted no le ha tocado estar arrodillado y un bajo que suena y usted tiembla así, se sacude? Entonces no, el problema no es el bajo como tal, sino el bajista que es sordo, porque entre otras cosas los músicos se van volviendo sordos y con ello va siendo un poquito difícil. Pero el problema no es entonces el instrumento, sino la sordera del músico. Entonces habrá que hacer algo con la sordera del músico para que no nos ponga sordos a todos, pero eso no quiere decir que la música sea mala, es cuestión de organizarla. Es como el agua, hermano. Por ejemplo, aquí en un clima de estos fríos,
Uno abrir la ducha calientica en la mañana, eso es una maravilla, ¿no le parece? Pero otra cosa es esa misma agua cuando se desborda un río y nos tumba la casa y nos daña los cultivos y nos mata los animales. Y no es la misma agua, es la misma agua, la que baja por acá y nos refresca, es la misma que anega los cultivos y destruye casas. El agua no es la mala, no es mala, es asunto de manejarla. La música no es mala, es cuestión de mandarle manejo. Pero bueno, ese será tema pues de otras ocasiones a futuro. Con respecto a los artistas y los artesanos, también en el capítulo 35 del Éxodo aparecen los artistas, los artesanos. Aparecen hombres como Bezaleel y Aholiab, artesanos de gran talento. Estas cosas, hermano, aunque parezcan tan simples, pero son arte y se pueden utilizar perfectamente también en nuestro gran trabajo. Hablando del arte en el Nuevo Testamento, vamos a mirar las enseñanzas de Jesús, cómo aparecen las enseñanzas de Jesús, también llenas de que revelan su sensibilidad a la belleza que lo rodeaba. El Señor usaba en sus sermones, en sus exposiciones, en sus narrativas, cuentería. ¿Sabía usted, hermano, que la cuentería hace parte importante de la cultura y del arte? Yo tuve la ocasión una vez de escuchar a un joven contando cuentos. Los cuentos son narraciones para hacer sus anécdotas, incluso hasta sus fábulas. Él miraba el zorro y del zorro sacaba enseñanza. ¿Sí? Las aves de los cielos tienen nidos, los zorros tienen guaridas. Él hablaba del nido del pájaro, hablaba del lirio, cómo se viste. Pues, es decir, el Señor sacaba tiempo para mirar las flores. Él miraba el recurso natural, observaba la creación y a partir de lo bello, él construía sus sermones. El gorrión, la paloma, el cielo brillante. La Biblia habla de la semilla de mostaza. Así que esas hablar de sus sermones de cosas interesantes. Él hacía sus cuentos, porque sus parábolas y sus narraciones, eso es puro arte, hermano.
gran verdad. Fueron usadas como vehículos de comunicación para enseñar verdades espirituales. Uno mira, por ejemplo, el caso de la parábola de los talentos del capítulo 25 de Mateo. Allí se incluyen dones artísticos, y Jesús era un maravilloso contador de historias. Él sabía utilizar el lenguaje popular y usaba el contexto cultural para transmitir el mensaje. Jesús es el predicador que para nosotros debe ser el gran modelo, y aprender también de su capacidad, de su intelectualidad, para armar unos sermones que a la postre sean de gran bendición. También alude a la estética cuando él hay cosas, hermano, artísticas que uno las ve y a decir verdad, aunque los aplausos son para el Señor, pero el reconocimiento es para la gente que se deja usar por Dios y que tienen un buen talento puesto en las manos del Señor. Ahora miremos el arte como un instrumento para el evangelismo. Estábamos esta semana aquí viendo la presentación del hermano Ricardo, cuando él usa su indumentaria de obrero del Señor. ¿Y qué tal un personaje como él en una plaza pública, o escuche esto, en un colegio? ¿Será válido tener a Ricardín en un colegio en donde hayan 800 o 1000 niños o jóvenes viendo esa actuación? ¿Se les podrá transmitir el mensaje de evangelismo? ¿Les llegará a esos muchachos esa presentación? Por supuesto. Así que podremos reconocer también ese gran trabajo, y por qué no hacerle un elogio a las personas que se dejan usar por Dios y se preparan para hacer cosas como esa. El arte puede afectar positivamente nuestra vida, y allí también radica su importancia. Es interesante eso. Recuerden ustedes un caso, hermanos, ustedes que son lectores de la Biblia. ¿Se acuerdan cuando salieron los 3 reyes al desierto, a la guerra, y se acabó el agua? Y entonces nos vamos a morir aquí en este desierto 3 reyes con sus ejércitos. ¿Y qué va a pasar? Y se acordaron del profeta Eliseo. Mandaron a llamar a Eliseo, y él, no de muy buena gana, él dijo: bueno, venga a ver qué pasa acá. No, nos vamos a morir en este desierto, no hay agua, y necesitamos que tú hagas algo como profeta. Pero me llama la atención que antes de emitir el concepto profético, Eliseo manda llamar a un músico. Él dice: tráiganme a un músico, alguien que toque el arpa. Y entonces ponen al hombre a que toque el arpa, una melodía que es solo arte, y mientras el arpista toca su instrumento, Dios le muestra al profeta qué hay que hacer. Y cuando la música está sonando, Dios se le revela el mensaje y dice: hagan estanques, caben estanques en el desierto, y esos estanques se van a llenar de agua. Qué bueno entender esas cosas, hermano, como una canción ungida. ¿Usted cree que hay canciones ungidas? ¿Usted alguna vez se ha sentido bien oyendo una canción? Hay gente que hasta se ha convertido al Señor por oír canciones. Pero ahora viene la otra pregunta. ¿Usted cree que hay obras de teatro inspiradas por Dios? Bajaron los amenes. Es normal.
Toda obra de arte puede transformar un momento más de nuestra vida en un momento sublime de encuentro con Dios. Así que creemos, hermano, que estas cosas artísticas bien usadas podrán impactar la vida de muchos. Vamos a darle un repasito a Filipenses 4:8, porque como les dije, ahí es en donde yo quiero centrar como todo este mensaje, que ese sea el eje central del mensaje, para verlo como un filtro, hasta dónde podemos llegar y hasta dónde no. Ese es el orden de los criterios. Cada vez, pastor, que a ti te pregunten algo, te propongan hacer algo, antes de aprobarlo o negarlo, examínalo a la luz de Filipenses 4:8. Si pasa la prueba, te recomiendo que le des luz verde. Si no pasa el filtro de Filipenses 4:8, niégalo. Creo que esa es una muy buena acción administrativa pastoral que podemos hacer. Pastor, quiero hacer esto. Pastor, queremos hacer aquello. Pastor, ¿será que esto se puede? ¿Será que esto se hace? ¿Será que no se hace? Yo les hago una recomendación respetuosa. No sea de una vez radical. Nunca diga sí de una vez sin meditar, sin analizar. Nunca diga no sin revisar las cosas. Vamos a darle una miradita pues a esto de Filipenses 4:8, cómo evaluar el arte. Primero, que lo que se vaya a hacer artísticamente sea verdadero. Probablemente no sea casual que Pablo comience por la verdad. Obviamente no toda obra de arte contiene una afirmación de verdad, pero cada vez que se hace una afirmación de ese tipo, y en la medida que se haga, el cristiano se ve obligado a preguntar: ¿es esto realmente verdadero? ¿Opera la vida realmente de esta forma a la luz de la revelación de Dios? Y los cristianos deben recordar que la verdad implica enfrentar sinceramente los aspectos negativos, así como los positivos de la realidad. Y el contenido negativo tiene su lugar aún en un enfoque cristiano del arte, pero la esperanza cristiana nos permite ver estas obras desde otra perspectiva. Si lo que a mí me van a presentar, si lo que van a representar esos actores es verdadero, transmiten un mensaje verdadero, creo que pasan de alguna manera ese filtro. Ahora viene lo honroso. ¿Qué se entiende por una obra de arte honrosa? Esa es una segunda clave estética que tiene que ver con el concepto de honra y dignidad. Esto puede relacionarse con lo que se dijo anteriormente acerca de la naturaleza del hombre, que es creado a la imagen de Dios. Algunos artistas nos presentan humanos solitarios, humanos decadentes, sobre esos enormes y deprimentes lienzos. Hay pintores que solo plasman como la soledad, como el deterioro, como la desesperanza. Hay artistas que lo único que sacan a la luz es la tristeza, el dolor, la miseria. Los cristianos pudiéramos ver el arte desde otra alternativa, como descripciones positivas de lo que es el ser humano, como cosas lindas que honran a los hombres. Eso pudiera tenerse en cuenta a la hora de pensar en lo que es el arte. Lo puro. Mire esta otra faceta del concepto del apóstol: todo lo puro. Esta clave ya hace referencia es a la moral. Si esto artístico
afecta o no afecta la moral. Se contrasta con lo que es inocente, con lo que es casto y puro, de aquellas cosas, hermano, que a veces se presentan como impuras o como mundanas. Nosotros tenemos que definir a la hora de aceptar o no alguna expresión artística, si es pura, si es casta, si es inocente, o por el contrario es sórdida, así como maligna, impura o mundana. Una aplicación precisa de este principio creo que nos puede ayudar a uno y a otro a observar ambas posturas, a ver cuáles son obras de arte elevadas que valgan la pena y cuáles son obras de arte baratas que lo único que hacen es hacer daño. La diferencia está en este concepto de la pureza. Creo que el cristiano debe designar muy adecuadamente que este es arte, por ejemplo, y aquel es pornografía. Diferenciar ambas cosas. Aunque ahora hay muchos modelos que exhiben su cuerpo y muestran la desnudez del cuerpo, y cuando les preguntan por qué posaron para una revista pornográfica, ellas dicen: no, es que no es pornografía, es mostrar la desnudez del cuerpo como algo artístico. Nosotros no llegaríamos nunca a ese extremo. Nosotros siempre veríamos la desnudez como algo impúdico y nunca, por supuesto, aceptaríamos tal cosa. Pero eso no quiere decir que no pudiéramos pensar en otras alternativas en donde sí haya pureza y diferenciar, como dije, lo puro de lo impuro. Ahora, lo agradable. Hay expresiones artísticas que no son agradables, que causan más bien un efecto negativo. Nosotros debiéramos pensar antes de aceptar cualquier propuesta artística, pensar en esto: ¿es o no es agradable? Un paisaje no hace ninguna afirmación moral, pero sí puede exhibir una gran belleza. El cristiano está equipado para apreciar una amplia gama de medios y expresiones artísticas. Nosotros podemos definir qué es agradable y qué no es agradable. Lo que sea agradable, hermano, lo que para nosotros sirva de motivación, nos haga sentir bien, hombre, démosle paso y lo podemos hacer. Lo que de una vez raye en lo desagradable, no permitamos que eso ocurra. Por eso el cristiano está equipado para apreciar una amplia gama de todo. Nosotros tenemos capacidad de saber qué es agradable, qué no lo es, qué se puede aceptar, qué no se puede aceptar. Ahora, si hay poco para evaluar moralmente y racionalmente, estamos libres para apreciar lo que sea hermoso. Viene otro criterio interesante, y es lo que sea de buen nombre. Lo que sea de buen nombre. En este concepto tenemos la oportunidad de evaluar también, escuche esto que es muy interesante, la vida y el carácter del artista. Aquí que se va a prestar para ayudarnos mucho en esto. ¿Será que a nosotros nos interesa solo el arte, la producción artística, o nos interesa también el que la hace? Aquí es donde viene algo importante a la hora de hablar sobre este tema, que es un tema, lo considero muy difícil, pero igual lo podemos abordar con madurez. Yo he pensado hace mucho rato en los artistas nuestros, y así lo he dicho varias veces, sino
no lo aceptamos. Aquí nos interesa el impacto o el efecto del arte. ¿Hay algo digno de alabanza en lo que ustedes van a hacer? Cuando mira uno, hermano, por ejemplo, los rayones que un bebé hace en una hoja de papel, ¿usted cree que esos rayones que su bebé hace en una hoja de papel, o cuando pinta el primer muñequito y dice que ese es el papá y aquí ya es la mamá, dígame la verdad, ¿eso es bello? No, como obra de arte. Como obra de arte como tal, eso es bello. No, son unos rayones. Pero ¿producen alabanza o no producen alabanza? Sí. Uno dice, hombre, qué maravilla, gracias Señor por este hermoso niño que tú me diste, mira qué lindo. Y esos dibujos no tienen nada de hermoso. O sea que hay cosas que no son hermosas y producen alabanza. Pero hay otras cosas, imagínense usted, que su muchacho adolescente tiene dotes de pintor y algún día se encierra en su habitación y usted sabe que es un gran pintor, pero algún día usted le da por entrar a su habitación y sin permiso revisa sus archivos, abre computadores o lo que sea, y usted ve unas pinturas a lápiz espectaculares, pero son puras figuras humanas desnudas. Entonces aquí viene lo otro, al revés. Usted dice, como obras de arte, excelentes, pero ¿alaban a Dios? No alaban a Dios. Ahora, el arte, el gran arte tiene poder y es por lo tanto una vigorosa herramienta de comunicación. Cuanto más grande el arte, mayor el impacto. La pregunta es, ¿causa agrado o desagrado? ¿Nos inspira o nos deprime? ¿Influye en el pensamiento? ¿Influye en el comportamiento? ¿Esa obra de arte que se va a hacer cambiaría a una persona? ¿Lo cambiaría de pronto a usted? Yo he visto unas obras de arte que, a decir verdad, me han impactado la vida y se me han quedado aquí grabadas, han sido de bendición. Y una obra de arte de esas, teatral, escénica, han producido en mí la alabanza a Dios. Así que aquí es donde usted tiene, hermano, una espada de dos filos. O sirve para alabar a Dios y la acepto, o no alaba a Dios y de una vez la rechazo. Una obra de arte puede elevar una cultura a grandes alturas y puede ayudar a llevar también a la ruina a una sociedad. Por eso, aquí lo importante es hasta dónde nuestra educación artística nos ayudará a elevar nuestro potencial espiritual. ¿Hasta dónde nos podrá ayudar esto? Habrá que ponerle, hermano, todo el control, toda la observación, el ojo muy crítico a ver hasta dónde esto nos sirve o nos ayuda. Y entonces, cuando Pablo evalúa estos conceptos, termina diciendo: en esto pensad, échele cabeza, analícelo. Nosotros los hombres de Dios somos gente inteligente, Dios nos ha dado inteligencia y podemos, hermano, cuando tengamos cualquier situación para decidir, miremos y al final decimos: vamos a pensar si esto se puede o no. Aquí surgen dos proposiciones muy importantes con las que podemos concluir ya pues esta enseñanza. Primero, nos recuerda que el cristianismo prospera en la inteligencia. Claro, no en la ignorancia.
Nosotros somos gente espiritual inteligente. El pueblo del Señor no es un pueblo ignorante. Y aún, hermano, hasta en el mundo estético, yo creo que ahí también hay que ponerle inteligencia hasta dónde podemos llegar o no. Los cristianos necesitan sus mentes cuando se confrontan con las expresiones artísticas de una cultura. Por ejemplo, los misioneros nuestros, los que tienen visión misionera, tienen que irse preparados también para enfrentar un tipo de cultura que él no maneja. ¿Cómo va a ser ese choque cultural? Por ejemplo, para el existencialista, para el nihilista, la mente es un enemigo. Pero para nosotros los cristianos, la mente es nuestra amiga. Hay que echarle mente a las cosas. No nos dediquemos, hermano, a cerrar todo, a decir que las cosas no funcionan, o sí funcionan cuando no las hemos revisado en su totalidad. Ahora, segundo, vale la pena notar que Pablo haya sugerido un enfoque tan positivo de la vida y también por aplicación al arte. No nos dice que todas las cosas que son falsas, que todas las cosas que son deshonrosas o injustas o impuras o son desagradables o son de mala fama o mal hechas o mediocres deben ser el foco de nuestra atención. No, él aquí lo que nos dice es: miremos lo positivo y saquemos lo positivo. Saquemos lo positivo. Me acuerdo de las palabras del profeta cuando se le dijo: si te convirtieres y entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Es decir, hermano, el arte, mundanamente hablando, en gran parte está corrompido, es una vileza. Pero ¿será que nosotros de lo vil podemos sacar algo precioso? Allá va la reflexión. El arte mundano está envilecido, eso es lo vil. Pero nosotros sabemos que dentro de esa vileza hay algo precioso. Saquemos de entre lo vil lo precioso. Solo que tenemos que saber cómo lo vamos a hacer. Ahora aquí viene, hermano, la esperanza nuestra sobre la vida. Nuestras vidas no son para ser vividas en un tono menor, porque a veces se cree que el cristiano, por ser cristiano, tiene que vivir como en un tono menor, o en una calidad de vida, no sé, como un ermitaño que no puede tocar nada ni ver nada y taparse los ojos para todo. Yo no concibo la idea de un cristiano así. Los cristianos podemos ver la realidad de la vida. A veces vemos la desesperanza, pero podemos ver algo más. Podemos ver cosas lindas que el mundo no las ve ni las presenta, y nosotros las podemos presentar. Ahora, ya para ir cerrando nuestra enseñanza, pensemos qué podemos hacer los cristianos frente al arte. ¿Qué podemos hacer? Aquí hay tres palabras importantes a tener en mente al definir la responsabilidad cristiana en cualquier cultura. Primero, ¿será que nosotros los cristianos podemos cooperar con la cultura? ¿Pudiéramos hacerle un aporte de nuestra cultura cristiana al mundo? Pudiéramos hacer algún día un recital de música cristiana en uno de los grandes teatros de aquí de Bogotá. Eso es tomar de nuestra cultura y cooperar con el mundo y decirle al mundo: miren la diferencia, miren los conciertos de ustedes, miren sus cantantes, miren lo que pasa en sus conciertos donde hay histeria, droga, alcohol. Y miren, cuando nosotros vamos a hacer nuestro concierto,
quién canta, qué se canta y qué pasa. Así que creo que nosotros pudiéramos cooperar con la cultura del mundo, llevándoles nuestra propia cultura. La razón de esa cooperación es que podremos identificarnos con nuestra cultura para que pueda ser influida también para Jesucristo. Aquí el Señor, hermano, es nuestro modelo. Nosotros, si usamos algún arte, no es para ensalzarnos, sino para que el nombre de Jesús sea glorificado. El Señor también asistió a cosas culturales, porque a veces se cree, hermano, que el cristiano está con una camisa de fuerza maniatado y que no podemos asistir a nada, porque todo es malo y todo es mundano. Antes de tomar una decisión si puedo o no puedo, hombre, revisemos las cosas. El Señor, por ejemplo, asistió a bodas, el Señor asistió a funerales, iba a las sinagogas, iba a las fiestas. Él hacía cosas que culturalmente eran aceptables. Ahora, cuando no lo hizo porque tenía sus discrepancias en cuanto a algunos principios espirituales. Así que nosotros, hermano, si a nosotros nos llegaran a invitar algún día a un evento literario, pudiéramos llevar unos ejemplares de unos libros escritos por nuestros hermanos y participar en una feria del libro, pudiéramos hacerlo y tener nuestro stand aquí, y al lado de allá hay un stand de pura literatura de Nietzsche y de todos esos hombres ateos que negaron las cosas de Dios. En el stand de allá hay pura literatura existencialista que habla mal de Dios, pero en el stand de aquí estamos nosotros exhibiendo nuestra literatura cristiana. ¿Será que eso se puede o no se puede hacer algún día? Cooperación con la cultura del mundo, llevar lo nuestro y mostrarles para que ellos vean que también hay un pueblo de Dios culto, un pueblo que también puedes manejar el arte. Una segunda palabra aquí, primero es cooperación, la segunda es persuasión. La Biblia describe a los cristianos como sal y luz. Los elementos aquí penetrantes, purificadores dentro de una cultura, podemos ser nosotros. Y aquí el cristianismo busca tener una influencia, escuche esta palabra fuerte o muy ambiciosa, un cristianismo que influya en la santificación de las personas a través de la propia cultura nuestra, y no dejar que nos absorba la cultura del mundo, sino presentar la nuestra, ir a persuadir con la nuestra. ¿Ustedes cómo han visto, para que hablemos de cosas puntuales, cómo han visto esto de estos programas que hay en estas cadenas nacionales como Colombia Tiene Talento? ¿Usted cómo ve uno de nuestros jóvenes participando en un concurso de esos con pura música que alaba a Dios? ¿Usted lo aprueba o lo desaprueba? Esa es una buena pregunta. Así que, dígase lo que se diga, esa es una idea de decirle al mundo que hay un pueblo que tiene un arte que alaba y glorifica a Dios. Yo recuerdo que, aunque yo pues no dedico tiempo a ver eso, pero algún día me hablaron de un joven que estaba participando y me tomé el tiempo de ver el programa, y recuerdo que cuando el joven salió, quien estaba el jurado le dijo: oye, ¿y tú por qué siempre cantas canciones de ese tipo?
con esa voz tan hermosa que tienes, ¿por qué no cantas otro tipo de música? Otro género. Y él de una vez les dijo a ellas, al jurado y a Colombia entero, dijo, no, es que yo amo a Dios y mi género de música es cantarle a Dios y siempre lo haré con Dios. Ya que lo descalifiquen, eso es otra cosa, pero mire un hombre cómo muestra también sus principios. Dice, esto es el arte que yo tengo y yo tengo mis principios y lo hago. Bueno, alguien dirá, eso es interesante pero discutible. Claro, discutible, ¿cómo no? Ahora viene un tercer elemento. Esto se calentó. Viene un tercer elemento a la hora de estar los cristianos frente al arte. Es decir, tenemos el arte allá, ¿qué hacemos nosotros? Es una realidad, hermano. Podemos decir, vamos a cooperar, vamos a persuadirlos, y viene una tercera cosa, vamos a confrontarlos. ¿Qué beneficia más a la sociedad? Ese arte a veces inoficioso, intrascendente o malo, o nuestro propio arte. Mediante el uso cuidadoso de la Biblia, hay cristianos que pueden desafiar y rechazar aquellos elementos y prácticas de esa cultura que son incompatibles con la verdad bíblica. ¿Qué son las canciones protesta? No las usan muchos para hablar de las malas prácticas de la sociedad y hablar en contra de todo. ¿No pudiera ser también nuestro arte una expresión de confrontación? Ejemplo, ¿será que algún día nuestros autores y compositores cristianos pudieran cantar canciones contra la idolatría, contra la inmoralidad sexual, en contra del racismo? ¿Pudieran nuestros cristianos algún día usar sus canciones o sus obras de arte o sus grafitis o no sé qué, para decirle al mundo que nosotros estamos en contra de muchas cosas? Y lo pudiéramos hacer a través del arte. Creo que los cristianos debemos emplear toda la vida para proclamar la gran comisión. ¿Cómo podemos lograr impactar al mundo usando el arte? Claro, no es el arte el que impactará al mundo, sino lo que lleva el arte por dentro, que será al fin de todo la palabra de Dios, amén, a través del arte. Es decir, aquí lo que queda claro es que lo importante no es el arte, sino la esencia. O sea, usando el arte como un vehículo en el cual podamos llevar la palabra de Dios, transmitirla y llegar a donde no se puede llegar de otra manera. Este siglo, hermano, en el que vivimos es un siglo dominado por la oscuridad, por la desesperanza, por la disonancia de un mundo enloquecido. Y los cristianos todavía podemos ofrecer un mensaje hermoso. Los cristianos hoy podemos decirle al mundo que sí hay esperanza. ¿Cómo lo hacemos? Seamos inteligentes, busquemos métodos, alternativas, estrategias. No rechacemos nunca las cosas lindas. No renunciemos a nuestros principios, a nuestra doctrina, a nuestras cosas lindas que tenemos. Eso lo vamos a conservar siempre. Pero tratemos de ser inteligentes, saber cómo le llegamos al mundo a través de cosas hermosas. Nosotros entonces, hermano, pudiéramos involucrarnos en las artes bellas, en las artes sanas, y claro, aprendiendo a evaluar y a apreciar las artes con toda la habilidad. Nosotros podemos usar las artes para llevar el mensaje de salvación. Voy a decir algo pesado. A veces los cristianos
nos comportamos como los fariseos de antaño. Estamos buscando eliminar los elementos leprosos que tocan nuestras vidas. A veces queremos hacer un aislamiento, como que queremos aislarnos de todo. No te acerques a mí, no me toques, que yo soy más santo que tú. Y a veces estamos más centrados en las enfermedades de la sociedad, amén, que en nosotros ver cómo podemos afectar a esos enfermos. Esa fealdad y esa decadencia están abundando, hermano, en la cultura, en la generación que nos rodea. Y aquí es donde nosotros no podemos irnos a escondernos allá como el fariseo que no quiere ver ni tocar a nadie. Acuérdese que Jesús tocó al leproso. Acuérdese, Jesús tocó al leproso. Él hizo contacto con ese enfermo necesitado. Y creo que como cristianos, nuestro foco debería ser no lo que el arte nos da, sino más bien cómo podemos usar el arte como un canal de evangelismo para alcanzar a otros. Yo diría que no hay que tenerle miedo a las artes. Si hay algo sucio en ellas, rechacémoslas. Pero acordémonos que no podemos aislarnos de un mundo lleno de cultura, lleno de arte, y nosotros dedicarnos a tener unos métodos que a veces ya son obsoletos. Llevémosle al mundo necesitado un mensaje de vida, de paz, de esperanza. Cumplamos la gran comisión, sirvámosle a Dios de esa forma, dejemos que esa creatividad que Dios puso en nuestro corazón se regule, ayude, que aprendamos que esos talentos artísticos que tenemos se puedan usar para la gloria de Dios, que aprenda el muchacho a tocar bien un instrumento, que alguno sepa hacer una poesía, que el otro sepa plasmar en un lienzo una imagen que transmita esperanza. Qué bueno que todo eso pudiera darse, y yo sé que eso sería de gran bendición. Termino diciendo que Dios nos ayude.